Ya. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todes. Eh, Hoy como nos corresponde una nueva sesión del foro Bonding in English. El tema del cual vamos a hablar hoy es Non-Teacher Experiences, experiencia fuera de la pedagogía después de haber estudiado pedagogía. Así que, bueno, me presento, soy your host for tonight, Vicente Cabello, estudiante de Pedagogía en Inglés, cuarto año. Tenemos aquí varios invitados especiales a los cuales les pediré que se presenten con su nombre o por como les gusta que le digan y su año de egreso. Así que les cedo la palabra, por favor. En cualquier momento. ¿Parto yo? Sí, bueno, dale. Ya, me llamo Bruno Peralta, me pueden decir Bruno. Entré a la U el 2010, salí el 2014. De momento me encuentro cesante, buscando trabajo. Y eso. Hola, yo puedo seguir. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Ya, yo soy Valentina Elosúa. Entré el 2011 a la U y salí el 2015. Y ahora estoy trabajando como traductora, haciendo subtítulos. ¿Venía toda yo? la gente, sí, porque toda la Sí, gente que por está acá me favor. conoce. Gracias, aguante, Dani. René, me pueden decir René como igual que el Bruno, y salí el 2010 del PEDA, ¿y qué más? Y he tenido millones de experiencias de no profe, pero la principal es que es la investigación universitaria, que no es necesariamente dedicada a la pedagogía, pero sí en otro ámbito. Eso más o menos. Eso sí, pues eso perdón que me falta a mí. Desde que salí de la U, que estuve desde el 2008, sí, desde el 2008 hasta el 2014 puede ser, son 6 años, 2013, por ahí. No me acuerdo cuándo fui a buscar el cartón, sorry. Pero la cosa es que desde que empecé en segundo año, más o menos, bueno, en primer año trabajé como empaque típico, ¿cachai? Pero desde segundo año en adelante he trabajado de profe particular, profe de colegio, profe en la U. Traje un hostal que siempre lo menciono, son 2 meses de mi vida, loco, son 2 meses de mi vida, pero siempre lo menciono, fue una experiencia bacán. Pero tengo muchas amigas, una de mis amigas que no pudo participar hoy día, lamentablemente, que dos amigas también tituladas que trabajaron mucho tiempo en hotelería, en general, trabajaron en el Hyatt, también trabajé en una consultora, evaluando nivel de inglés, ¿cachai? La gente que entrevistaban para las pegas, fue ingeniero, ¿cachai? No sé, de todo, me tocó entrevistar de todo. Fue bastante agradable cuando me pagaron como 15 lucas por una entrevista y el loco estaba postulando una pega de 6 palos mensual, una cuestión así. Era como pretensiones de sueldo, ¿cachai? Anda, 6 millones y medio, una weá. Y yo ahí pegándome el pique a Manquehue, bueno, pero el resentimiento ya lo conocen. Consultora, clases particulares, he hecho traducciones también, generalmente como no he trabajado en algo de traducción, pero he hecho muchas traducciones, así que en ese sentido igual tengo consejos como de cómo cobrar, pero no profesional, donde yo nunca tuve traducción, pero típico que algún amigo, alguna amiga te pregunta, onda, oye, ¿cuánto me cobrar por traducir? Y si ustedes no valoran su pega, nadie la va a valorar, cabros, así que cóbrenle nomás, cobren. No digo que exploten a nadie, pero cobren. Eso. Comento. Sí, ahora como que el saber inglés es como una novelty, no como un atributo profesional que uno tiene. Entonces, claro, yo comparto mucho eso de cobrar, pucha, aunque suene súper feo. Bueno, quisiera como kickstart esta discusión preguntándole a nuestro invitado de hoy día cuáles fueron sus motivos por tomar
trabajos que estaban fuera de la pedagogía. Obviamente sin ánimo de desprestigiar sus elecciones laborales, solamente como para saber cómo las distintas variantes que podemos tomar como estudiantes. ¿Puedo partir yo? Sí, por supuesto. Ya. Yo elegí no ser profe porque nunca quise ser profe, en verdad. En ese momento era porque justo había salido la beca de vocación de profesor y pensé ya tal vez, perdón, gato, pensé que ya tal vez en algún momento tal vez podría hacer clase en universidad. Pero cuando estaba estudiando el magíster decidí que no, en verdad no era para mí y me fui solo, me quedé por siempre en la misma pega de traducción. Siento que es demasiada responsabilidad ser profe, sobre todo si es que estáis como, no estáis seguros. Y yo en mi caso sentía que no podía enseñarle inglés a nadie porque tampoco entendía cómo yo había aprendido inglés. Po. Entonces por ahí va mi cosa. Muchas gracias. Y creo que en gran parte mucha gente puede compartir eso también. Eso de que no sabemos cómo aprendimos nosotros, entonces cómo vamos a enseñarle al resto. Exactamente. Y también que la beca de vocación de profesor la impulsa Joaquín Lavín como una medida para supuestamente para facilitar la entrada a la pedagogía, pero muchos también lo ven como una manera una forma más de desprestigiar la ya desprestigiada carrera pedagógica. Entonces también se podría argumentar que generó más problemas de los que ya habían. Así Por que eso sí, había que tener muchas gracias. gratuidad en ese momento. Muchas gracias. El Dani me parece que está levantando la mano, es que no lo ve, está súper oscuro. Sí, Hoy como... sorry, oh, perdón. Voy a prender la luz. Es que sigo siguiendo como con el ejemplo un poco contrario, porque yo sí quería ser profe, no contrario en el sentido de la preparación, porque tampoco estaba preparado, pero yo juraba que sí. Entonces, sí, pues empecé a buscar pega de profe, pero, o sea, obviamente llega un momento que plata, y ya si no encontráis una pega, sobre todo en la época en la que tenéis que buscar pega de profe, que es bastante determinada, y yo por mucha suerte que he tenido, no he tenido que como que me han ofrecido la pega, pero no he tenido que salir a tirar currículum, pero el tiempo que lo estuve haciendo fue difícil, fue complejo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, trabajar a los 21, 22 años en un hostal, o en un hotel, en un hostal, a mí no me pidieron nada de experiencia, no podía hacer esto, que te cachai el sistema, no, mira, lo aprendí en un par de días y hablar inglés, sí, bacán hablar portugués, no, pero algo puedo entender, ya, listo. Y darle nomás, pues, y fue experiencia súper valiosa en el sentido de que, sí, para quienes sí quieren ser profe, pero que quizás no quieren al tiro, o que no encuentran pega, eh, van a encontrar hartas puertas abiertas con el tema del inglés, o sea, trabajen en el currículum, pero tampoco tantas como uno pensaría realmente. Igual el inglés como commodity es un tema, pues, entonces eso, instituto, todo apaña al principio, pues, pero yo me recomiendo mucho que vayan ahí mismo al hostal, ¿cachai? Si es que quieren trabajar, vayan, no a un hotel, no al Hyatt, obviamente, pero vayan ahí mismo al hostal a pedir, necesitan a alguien, ¿cachai? Así fue más o menos como yo agarré la pega, así que ese consejo tengo yo, que aunque quieran ser profe, no otra cosa de repente, sí, ayudar. Muchas gracias. Ahora le vamos a ceder la palabra al Bruno, que levantó la mano. Oli, yo no sé si tengo como consejos que darle respecto a carrera o cómo perfilar quizás carrera futuro. Yo igual me he mantenido bien cerca desde la pedagogía, pero dándome también espacio para explorar otra área. Pero básicamente, como bien mencionaba el Dani, el hecho de hablar inglés ya te abre hartas puertas. Y eso también te ayuda a tener acceso a información de otra manera y ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo me he desempeñado también trabajando con bandas, sacando fotos a lo que están haciendo,
a veces la típica, como decía el Dani también, pega de traducción. Un tiempo estuve trabajando con una agencia de publicidad traduciendo sus comerciales, pero son cosas que van saliendo más allá porque uno tiene el título de profe de inglés, básicamente. Como muchas personas, yo en verdad entré a estudiar pedagogía en inglés por el inglés, y me di cuenta que me gustaba la pedagogía en sí durante la carrera, a través de las clases populares, con el René que participamos harto, otros cabros también, y básicamente eso me formó a la persona que soy ahora, pero siempre buscando cosas por el lado. Ahora este último año, como estuve haciendo un magíster en donde me financiaban el hecho de yo poder estar estudiando 100% y estar leyendo y escribiendo todo el día, también experimenté como el otro lado de la pedagogía también un poco fuera del aula, que tiene que ver con básicamente entrevistar profes, teorizar al respecto, proponer soluciones quizá, o simplemente discutir acerca de un tema. Que yo siento que, por ejemplo, una persona que sí le gusta la educación, pero que quizá la sala de clases en sí es un desafío muy grande o le genera demasiada ansiedad, sí es una alternativa buena estar trabajando la parte académica. Ahora, personalmente, me gusta tomar todas las cosas que hago con mi vida, todos los hobbies que pueda tener, y mezclarlo en todo ámbito de mi vida. En el sentido de, por ejemplo, si es que hago malabares, por ejemplo, y los llevo al colegio. Si es que me gusta la fotografía, intento conversar de eso, decir que le puedo sacar provecho a ese tipo de cosas. Pero eso, esa es mi perspectiva. Otra cosa que quería agregar también, que me he dado cuenta mucho que ahora ya no basta simplemente con la carrera, ya no basta simplemente con saber hablar inglés. Cada vez los requerimientos están subiendo mucho, mucho más. A veces con un magíster ya no es suficiente, a veces hablando solamente inglés y español no es suficiente. Ahora me he dado cuenta que mínimo 3 idiomas ya para tener un buen currículum, también estar presente investigando. Entonces, claro, cada vez todo esto se torna mucho más demandante de lo que quizá era anteriormente cuando nosotros empezamos, de lo que cuando nuestros profes estaban estudiando, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, muchas gracias. Solo quería hacer una pequeña aclaración. Eso como de tener un buen currículum para ejercer como profesor o para ejercer fuera de la pedagogía. Eso no me quedó claro. No sé si... Asumo que la pregunta es para Bruno, ¿no? Sí, 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 asumes bien. La pregunta era para Bruno. Yo quiero decir algo al respecto de eso, porque Sí. el René había... O sea, no sé si alguien quiere más decir algo, o si yo digo algo también, respondiendo al Vicente. Dale nomás, Bruno. Que ahora tengo esta impresión, luego de estar trabajando en distintos lugares educacionales, de estar explorando un poco más el mercado, que lo que uno antes creía que era básicamente terminar tu carrera universitaria, tener tu licenciatura, hoy en día ya no es suficiente. Que, por ejemplo, he estado buscando trabajo este último tiempo porque llegué hace poco, estoy naturalmente cesante, y los requisitos que piden buscando profe son demasiados. Incluso estaba buscando profesores con estudios de pregrado y posgrado en Europa, ni siquiera en el extranjero, pero en Europa. Entonces ese tipo de cosas ya como que está subiendo un poco la barra, y no necesariamente de una manera positiva, simplemente ahora los requisitos y la competencia está tan alta que quizás se está saturando nuestra propia demanda. Y por lo mismo uno busca formas de expandirse, de buscar otro horizonte, buscar otro lado, y que a veces pueden resultar, a veces no. No sé si alguien más quiere agregar algo al respecto. ¿Dani? Sí, que lo mío era relativamente cortito antes de pasar al René con respecto a lo del currículum, que son a ver, yo me comí muchos condoros, pagué muchos noviciados, si alguien conoce esa expresión idiomática medio vieja en mi vida laboral. Pensé que me iban a pagar en algún momento, como por ejemplo, como profe, no sé, como 15 lucas la hora, y era dividido por 4. Lo dividen por 4, a veces lo dividen por 4, si le están ofreciendo 20 lucas la hora, lo dividen por 4, preocúpense de eso, es muy extraño. Yo la primera vez que me enfrenté, y se lo he repetido a ustedes 1.000.000 de veces, me da lo mismo.
y yo un noviciado que pagué también fue que, hablando con un amigo en ese tiempo que trabajaba en recursos humanos, me comentaba todo esto que que comentaron en el otro foro para la gente que estaba, que cuando tú vayas a postular una pega y te hacen las pruebas, esas pruebas tienen una forma de responderse. Esa forma de responderse está en internet, esa forma de responderse, si conocen a alguien que trabaja en recursos humanos, está lo mismo con el currículum. O sea, cómo armáis tu currículum, la experiencia, es obvio que importa, pero qué es lo que agregáis y qué es lo que no, cómo lo diseñáis exactamente, ¿cachai? Eso, ojalá aprovechen si es que tienen contacto así, traten de que alguien les ayude, porque hacer un currículum para trabajar en una consultora no es lo mismo o en un hostal, no es lo mismo que hacer un currículum para trabajar en un colegio. Entonces, son dos currículums distintos, ¿cachai? Dependiendo, y eso, el tejimaneje, bueno, las formas, las burocracias de las pegas son re importantes en ese sentido cuando están buscando para que eso, pues, le echen un ojo. Eso con el currículum. Muchas gracias. Ahora me parece que René quería aportar algo. Gracias, Vicente. ¿Cuál era la pregunta original? Sé que se me olvidó. No, es que era una que Bruno había dicho así como del currículum que no era suficiente, pero no estaba claro yo si es que estaba hablando de para postular a trabajos de pedagogía o para trabajos de traducción. Pero algo particularmente con lo que había dicho Bruno, no era como una duda general. No, pero la pregunta inicial, con la que nos teníamos que presentar, ahí me perdí. Sí, como cuáles eran los motivos que te hicieron tomar un rumbo fuera de la pedagogía. Vale. Bueno, en honor a la verdad, y como palo blanco que soy siempre, yo nunca dejé la pedagogía de lado. Lo que pasa es que yo tenía que hacer otras pegas por falta de dinero. Básicamente eso es lo que me impulsó a trabajar en otras cosas que no fueran la pedagogía necesariamente, o trabajos que tuvieran que ver con la pedagogía o que circundaran la pedagogía, o si es que lo quisiéramos denominar así, parapedagógicos, no sé, onda traducción, por ejemplo, hacer investigación en lingüística, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no he contado yo es que, bueno, en la otra sesión sí lo conté, pero acá no lo conté. Después yo de salir del PEDA, después me metí como al tiro inmediatamente después a la licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa de la Chile. Entonces yo saqué después otra licenciatura. Y con esa licenciatura como que me empezó a gustar mucho el mundo de la lingüística. Y después de eso me inicié como investigando, sobre todo adquisición de segunda lengua, teorías de adquisición de segunda lengua básicamente, o lo que estudia la lingüística aplicada, que ahí el Bruno cacha caleta y el Dani también. Ahí como que ellos pueden también aportar en ese aspecto. Después de eso, empecé también a preparar, por ejemplo, a estudiar lenguaje, digamos, a estudiar lenguaje desde el punto de vista de cómo preparar a un profe, ¿cachai? Cómo prepararlo para subir su nivel de inglés y también para prepararlo en metodologías, que sería como es un poco la idea. Yo era el diseñador instruccional, en eso estoy trabajando ahora, diseño instruccionalmente programas de educación continua, pero no le hago clase a los profes. Ese es como un poco lo que estoy haciendo ahora. Y de manera como muy alejado de la pedagogía, estoy vendiendo música en el persa. Y eso que tiene que ver con vinilos, ¿cachai? DVD, Blu-ray y todas esas cosas, como que estoy dedicado a ese mundo. Básicamente, ¿en qué tiene que ver el inglés con eso? Puta caleta. De hecho, yo me contacto con los distribuidores, básicamente con Vertus, ¿cachai? Estos distribuidores holandeses. He tenido nos conectamos de manera como directa, ¿cachai? O sea, yo hablo con los proveedores, nosotros hacemos las compras, vamos a buscar al aeropuerto, ¿cachai? Después vamos a buscar, no sé, por cualquier parte que nos manden esto, etcétera. También tenemos clientes afuera, ¿cachai? Entonces yo me contacto con esos clientes. He tenido como Comex, ¿cachai? Como comercio exterior, un poquito de experiencia en comercio exterior. Y lo más bizarro que he tenido yo como pega, que también me sirve caleta en inglés, es dibujo técnico en el software AutoCAD, no sé si lo cachan. Pero básicamente lo que hago es dibujar dibujo técnico, ¿cachai? En plataforma AutoCAD de agua potable, por ejemplo, de redes de agua potable. ¿Para qué me sirve el inglés ahí? Básicamente para manejar el software, que está todo en inglés. Entonces yo tuve que hacer un curso de AutoCAD, ¿cachai? Mi viejo me heredó esa pega porque él es dibujante técnico, entonces también me ganó la plata ahí. Y a veces le hago clases de CAD, como está en inglés, ¿cachai? Le hago clases
a las personas que necesitan tomar AutoCAD en la empresa de mi viejo, ¿cachai? O sea, no es que él sea dueño de una empresa, sino que trabaja en esa empresa. Eh, Así que he trabajado de Larife también, ¿cachai? De Larife, y cuando me ha tocado viajar de Larife, ¿cachai? He tenido también que conversar con mucha gente que habla inglés, ¿cachai? Hemos tenido que viajar a millones de partes, han venido muchos ingenieros, ¿cachai? Que hablan inglés, yo me tengo que digamos, ser como la especie de embajador, de traductor y intérprete al mismo tiempo. Entonces, escaleta lo que podía hacer con el inglés, una cosa impresionante. Sobre todo, y con respecto a una segunda lengua extranjera, estudié 3 años de latín y a veces hago también traducciones de latín y es bastante interesante eso, es bien bonito. Cuando en mi tiempo en la Chile estuve estudiando latín también paralelamente con la licenciatura en filosofía. De alguna manera hice eso y me sirve caleta sobre todo para enseñar inglés. Como no he dejado de enseñar inglés, me sirve mucho enseñar inglés, sobre todo con la política de equidad e inclusión, pero ya me estoy metiendo mucho en la pedagogía. Pero estamos adaptando la política de equidad e inclusión en la Chile, entonces necesito enseñar mucho inglés digamos, a profesionales, ¿cachai? A personas que están estudiando, por ejemplo, psicología, antropología, ingeniería, ¿cachai? Y de hecho tenemos mucha gente hipoacúsica, y saber una tercera lengua, ¿cachai? Sirve para cosas tan brígidas como saber cómo una persona adquiere una tercera lengua. Porque la primera lengua tenemos que entender que es la lengua de señas para una persona hipoacúsica, la segunda lengua tenemos que entender que es español, la tercera lengua tenemos que entender que es inglés, ¿cachai? Entonces, todas esas cosas sirven también para entender el cerebro bilingüe y muchas cosas. Así que sirve para millones de cosas. En mi caso me ha servido para caleta de cosas en inglés. Es una cosa impresionante. Y eso. Y aguante la traducción también. Uno gana caleta. Pero tenéis que saber hacerla, eso sí. Eso. Y lo del currículum no caché, Vicente. Ahí yo como No, para no sí, alargar. eso, water under the bridge, yeah. Ya, chucha, lo siento, ya. Eso. No, Vale, vale. no, es curioso, yo el domingo fui a comprar vinilo al Bio Bio, quizás nos vimos, no sé, no, tal vez. Bueno, oye, muy interesante lo que dijiste, René, muchas gracias, todo lo que dijiste. Y ahora que se ha mencionado harto la traducción, me gustaría, si pueden, quizás, ahí cualquiera que haya trabajado en traducción, si puede ahondar un poco en el asunto, porque claramente para traducir no se necesita solamente el idioma. ¿No? Uno si está haciendo, por ejemplo, tal vez uno tiene que trabajar como en la localización, o cuando uno está traduciendo en tiempo real, te necesita estar hablando al mismo tiempo que escucha a la otra persona. Entonces, bueno, y eso es lo que hablo desde mi ignorancia. Hay muchas otras layers de la traducción que quizás son súper desconocidas, y no sé si nos pueden hablar un poco de eso. Anybody. Cualquiera que haya trabajado. Yo nunca he hecho interpretación, nunca he hecho hablado, solo he trabajado con traducciones escritas. Pero, claro, de repente, por ejemplo, me ha tocado hacer conferencias de las empresas como del año fiscal, con el lenguaje súper específico, súper técnico, y ahí tenéis que meterte ya a otro nivel, que empezar a buscar como los diccionarios específicos de, no sé, leyes, si es que estáis haciendo una cuestión legal, o financiero, si es que algo como de una empresa así. Y claro, eso de repente toma mucho más tiempo, tenéis que siempre estarte fijando en el formal, coloquial, ¿cómo se llama eso? El registro. ¿Cachai? Entonces sí, de repente si sabéis mucho inglés y podía hablar y podía entender todo lo que estáis escuchando, igual no es suficiente, pues. Como que siempre tenéis que estar saliendo un poco de tu zona de confort en ese sentido. Eso es lo que puedo decir yo desde mi experiencia. Ok, muchas gracias. Dani, dale, Dani. Las veces que me tocó, es que yo creo que hay dos tipos, o sea, deben haber un millón de tipos de traducción, pero las quiero separar en dos para hacerlo más fácil. La traducción que es como funcional, la que alguien necesita que tú oye, me podés traducir esto porque quiero entenderlo, ¿cachai? O si no, la traducción de alguien que te manda, por ejemplo, yo tengo una amiga que es diseñadora gráfica, y me mandó un menú, me dijo así como traducir el menú, y yo encontré que me la podía porque no había grandes problemas. Entonces, uno es eso, ¿cachai? Uno es esa traducción que ahí tú acordáis el precio, y la otra, trabajar como en traducción,
Y ahí, sorry que te ponga on the spot, pero si voy a contar un poco, Elo, cómo fue porque yo postulé a la pega de la Elo, y yo en ese momento no tenía un gran nivel, o sea, no tenía un nivel de inglés tanto más malo que el que tengo ahora, y no quedé, yo igual le tengo fe a mi nivel de inglés, pero hubo otros problemas, obviamente, ¿cachai? No fue llegar y traducir y quedar en una pega. A ratos piden por ejemplo, hay muchas traducciones que piden que son, oficiales, no sé cómo decirles, pero... Ay, como legalizar, ¿no? No es esa la palabra, pero es como algo así. Sí, algo así, ¿cachai? Entonces, si no tenía el título y no tenía como una certificación específica, como que para los documentos no te va a servir poder traducir. Entonces, claro, hay formas de aprender las cosas que decía el Vicente, siempre está YouTube y qué sé yo, pero hay esa diferencia. Pues si van a traducir para alguien conocido, qué sé yo, pues, ahí ustedes busquen ahí mismo en internet a cuánto está el precio. Me acuerdo que eso hacía, buscaba como googleado más o menos cuánto cobraban las empresas, cuánto cobraba la gente, así como en Mercado Libre, y me iba al medio, ¿cachai? Y listo, pues, pero de traducción como oficial o tener una pega de traducción, como eso es distinto. Eso, por ejemplo, lo que decía el Dani de que él postuló a la pega en la que estoy yo, como son subtítulos, todo lo que te enseñaron en escrito sobre puntuación, por ejemplo, tenés que eliminarlo de tu cabeza. Los puntos ya no se usan igual, las comas no se usan igual, cómo separáis las oraciones, todo distinto, porque siempre va a depender de las reglas del cliente en este caso y del tipo de traducción que estés haciendo específico. A la gente que se quiera especializar de manera más como formal en traducción y traductología, existe un magíster en la Católica. No sé si ustedes son anti-UC, pero si no lo son necesariamente y tienen el suficiente dinero para pagarse un magíster en la UC, que no es decir poco, existe un magíster en traducción que no sé si sea bueno, pero por lo menos tengo buenas referencias de él. Y también les quiero recomendar el libro del Amparo Hurtado, que es Traducción y Traductología, y ahí les dejé el link para la gente como que se quiera, digamos, informar un poquito de manera autodidacta sobre el tema. Se lo recomiendo sobremanera. Desde el punto de vista de los problemas de la traducción, yo me gustaría dividirla para no hacerlo como también un soliloquio, me gustaría dividir estos problemas como en lingüísticos, textuales, extralingüísticos, intencionalidad y pragmático. Esos son como lo que me ha tocado por lo menos a mí hacer. Lingüístico, se sabe obviamente que el contenido lingüístico es básicamente la sintaxis, básicamente que gramática inglesa versus gramática española, en el caso mío gramática latina versus gramática española. Los problemas textuales tienen que ver, esto se va alejando un poquito más, ¿no es cierto? Vamos desde la sintaxis hasta el texto y cotexto y contexto y todo eso que ven ustedes en gramática. Después los problemas extralingüísticos que tienen que ver con el contexto de producción del texto, si es que estamos hablando de textos, a mí me ha tocado texto, no como Valentina que lo ha hecho con subtítulos, a mí me ha tocado en otro contexto. Hablamos de problemas de intencionalidad, que Cresta quiso decir Shakespeare, que está muerto, ¿cachai? O sea, cómo podemos revivir la intencionalidad del autor. Entonces, en ese sentido, debemos recurrir al corpus lingüístico anterior, ¿cachai? O sea, que se tradujo anteriormente como de manera muy, por decirlo de manera muy simplista, y hablamos al final de problemas pragmáticos, y ahí es donde todas y todos caemos bien bajo, ¿cachai? Como no sabemos entender básicamente cómo podemos situar lo que se dijo en cierta parte si no entendemos el contexto, si no conocemos, por ejemplo, la obra de William Shakespeare, si no conocemos los textos literarios adosados. Entonces tienes que tener una formación más o menos importante para poder hacerlo bien. Con esto no quiero decir que tengan que estudiar 50 años literatura, pero sí por lo menos que se puedan apoyar de personas que, por supuesto, de personas que les puedan ayudar. Onda, por ejemplo, no sé, apoyarse a una persona no sé, pues de personas que están metidas en el rubro, de traductores, ¿cachai? De personas que cachan, como para poder hacer un trabajo profesional. Y también lo importante, que el Dani también lo mencionó en algún momento, que fue hacerse redes de contacto. No basta con que tú seas bueno, no basta con que tengáis 35 doctorados, y no basta con que hagáis bien la pega. Tenéis que tener redes de contactos, porque si no, no te van a dar pega en ninguna parte. Así que, estimadas y estimados, por favor, les ruego que empiecen a pensar en eso, empiecen a pensar en su red de contacto, y que también el PEDA de alguna manera a futuro podría ser esta red de contacto llamada bolsa de trabajo, por ejemplo, en algún momento, y esta bolsa de trabajo se podría como articular a partir de nuestra red de contacto nosotros mismos. De repente, a mí en la Chile me piden profe y no sé a quién cresta recomendar, pues no tengo a nadie a mano.
Entonces, me podrían ahí de repente incluir o a la gente que tenga, a las o los egresados y egresadas, ¿cachai? Que tengan ahí como contactos para hacerla. Porque ustedes pueden ser terrible capos en todo lo que hacen, pero si no tienen contacto, lamentablemente no van a conseguir muchas pegas buenas. Eso, a eso me refiero, pegas buenas. Eso es como un poco la idea. Perdón, disculpen si como me excedí un poquito en el tiempo. No, muchas gracias René y muchas gracias por los enlaces. Le recomiendo altamente a cualquiera que los abra y los deje abiertos porque una vez que termine esta reunión, esos enlaces se van a perder, like tears in the rain. Vamos a hacerle la palabra a Bruno porque lleva con la mano levantada mucho tiempo. Bruno, por favor. Oli, quería construir un poco en lo que dijo René también respecto a lo que respecta los contactos. Porque básicamente uno tiene una imagen de lo que es un buen currículum, de lo que es quizás tener un magíster, un doctorado, de lo que es tener experiencia en muchos lados. Sin embargo, en el mundo laboral, lamentablemente, uno se mueve por contacto. Muchos de los trabajos que los que yo he tenido no ha sido porque postulé a través de una página, porque llamé a un teléfono, simplemente porque una persona me llamó, que conocía que yo estaba buscando un trabajo, o que yo tenía cierta habilidad que me contactó. Por lo mismo, yo entré a trabajar al Instituto Nacional sin saber qué era el Instituto Nacional, simplemente porque la jefa de departamento había estudiado en el PEDA, llamó a Roberto Pichehueche y le preguntó cuáles eran los últimos egresados que tenían un buen promedio. Y de ahí yo entré a trabajar. Si yo hubiese postulado directamente, quizá nunca me pescaban, nunca me llamaban, nada. Entonces, siento que construir esta red de contacto es sumamente importante y la instancia que se está generando ahora discutiendo con exalumnos es una buena instancia para conocer gente, para saber lo que están haciendo otras personas y también para establecer redes de contacto. Si yo alguna vez en un futuro necesito a alguien que haga traducción en latín, obviamente voy a comunicar con el René. Y de esta forma también me ayuda a entender cómo yo podría empezar a buscar trabajo en el futuro. Yo siento que uno de los debilidades más grandes que están en todas las carreras, básicamente eso, la proyección a un mundo laboral, la proyección a qué es lo que puedo hacer una vez yo termine mi carrera, si es seguir dentro de la misma carrera, si es que irme hacia un lado, y como se ha dado en esta discusión, la traducción con pedagogía en inglés están súper cerca, pero si uno habla con hartos traductores que estudiaron traducción, obviamente muchos de ellos te van a decir que la carrera está saturada, y por lo mismo, ¿qué se hace al respecto? Contacto. Creo que el Tito quiere decir algo ahora. Sí, ya, lo que pasa es que yo quería hacer una pequeña pregunta. Porque lo que pasa es que me resulta un poquito confuso eso lo de las redes de contacto. No entiendo cómo mucho, así cómo se generan, cómo se generan de hecho. Gracias. Dale, Dani, por favor. Acá, lo mismo que decía el René, que ojalá, y como lo que decía el Vicente igual, porque esos links se van a perder, pero el año pasado ya hicimos esta actividad como piloto, el año pasado, comillas, fue en abril, ¿cachai? Que ya hice esta actividad, yo no la difundí mucho, las cabras de cuarto lo hicimos como súper a la rabia, y ahora la segunda edición, y en el conversatorio pasado estaban todos conversando deberíamos hacerlo más, qué sé yo, deberíamos... lo mismo, o sea, yo no pretendo irme al PEDA aún, así que, ¿cómo se arman esas redes de contacto? Así, con la gente con la que trabajaste, con la gente con la que estudiaste, con la gente que te vio hacer una buena pega, etcétera, etcétera. Levanté la mano porque, por ejemplo, a mí me pasó algo similar a lo del Bruno, pero yo cuando salí de la U y estaba haciendo el magíster en el PEDA, a mí Pablo me ofrece hacer clases en el departamento de inglés y yo me metí a hacer magíster en el PEDA sabiendo que esa era una posibilidad, esperando que fuese una posibilidad, y Pablo me ofrece hacer clases primero en kinesiología, porque él fue mi profe de gramática en el pregrado y me iba bien, y después fue mi profe de gramática en el posgrado y me iba bien, y así, y después en el PEDA conocí a la que ahora es mi jefa de la autónoma. Y no estamos hablando, ¿cachai? Estamos hablando de la pega honorarios, que la pega honorario, si queremos
como hablar de realidad versus ideal, ¿cachai? Sería ideal que hubieran concursos, sería ideal que fuera algo, pero la pega en horario, a ti alguien te dice, oye, quería hacer clase acá un par de horas y listo, y después el otro semestre puede que no, el otro semestre puede que sí, puede que te den más horas, puede que te den menos horas. Entonces, si bien en el ideal uno diría, puta, es como injusto que con los contactos manden tanto, estoy de acuerdo, pero en la realidad, o sea, en lo que es y el concurso público tú tenés que participar y listo, pero en cualquier entidad privada van a llamar a la persona que conozcan. Y lo mismo pasa con los trabajos, con las traducciones y todo eso, o sea, y a eso me refiero, como armar la red de contactos es con la gente con la que participás, la que conocí, viniendo a los foros, ya saben tu nombre, después, oh, estuvimos acá en esto, y qué sé yo, por último que la entrevista de trabajo sea un poco más simple, ¿cachai? Por último, oh, sí, no, tú eres el no sé cuánto, de no sé qué, de dónde, y insisto, not pretty, pero es. Muchas gracias, Dani. Gracias. Ahora le vamos a ceder Gracias, la palabra profe. al Bruno, que parece que también tiene algo que aportar. Creo que René estaba primero. ¿Así? No, como quieran, como queráis, Bruno. Ah, ya. Muy corto, Tito. La red de contactos se pueden formar con tus compañeros de la universidad que después trabajan y te dan datos básicamente, como también participar de instancias más formales, como un ejemplo son las redes de profesores de inglés del Ministerio de Educación, que son redes autogestionadas, que profesores se juntan, deciden formar un grupo, usualmente le ponen un nombre, ponen una cuota, y empiezan a generar actividades. Esas mismas actividades van para los estudiantes de pedagogía en inglés. Tú, por ejemplo, en un futuro, si estás trabajando, te puedes meter en una red de inglés, fundar una, o simplemente ahora, siendo estudiante, comunicarte con redes de inglés para ver cómo tú puedes aportar a la red de inglés. El problema de estas redes de inglés, por ejemplo, es que como son autogestionadas, netamente dependen de la voluntad de los profesores. A veces dan beneficios como asistir a cursos, a veces le dan becas a estudiantes, pero si bien es lamentable, puede ser quizá un escalón que te puede ayudar a generar de edad mucho más fuerte adelante y considerar otro tipo de... Gracias, profe. Se agradece. Dale, René. Pienso que, atacando un poquito el problema más de raíz, yo creo que las redes de contacto son el síntoma de otra cosa que pienso que debería darse, que es la cultura de comunidad. ¿A qué me refiero con esto? Pienso que si es que uno se va de la universidad y dice, ya, me fui del PEDA, ¿cachai? Y nunca más, yo no quiero hacer nada más del PEDA, mucha gente que se va como refunfuñando del PEDA, no digo que eso sea malo, digo que eso pasa. Y tiene una relación súper pobre con la U, po. Al final es como que la U, al final, para lo único que te busca es para cobrarte los aranceles que debís, ¿cachai? Es como la única forma que tiene de comunicarse contigo. Yo, el único vínculo al que tengo con el PEDA, aparte de las cosas que hago en educación continua, como que buscan cobrarme digamos, ¿cómo se llama? El arancel universitario, el crédito universitario, que alguna vez lo tuve que pagar. Es poco, y me niego siempre a pagarlo, pero era igual como que voy y digo, mira, estoy haciendo esto. Pero es como único que pasa. Y lo otro es que cuando se crean redes nadie las pesca, porque no hay cultura de, ¿cachai? De repente a mí me llegan caleta de correos del PEDA, ¿cachai? Pero caleta de correos, porque alguna vez yo participé en una encuesta, ¿cachai? De egresados, ¿cachai? De titulados, tituladas, y me llenan la bandeja de correos, ¿cachai? La bandeja como que hay actividad en esto, en esto, y siempre me ha llamado mucho la atención, y ahora que yo creo que este es el momento adecuado para decirlo, que en inglés no hay ninguna actividad de nada, weón. Nada, o sea, como que no existe inglés. Y me preocupa caleta eso, ¿cachai? Como que no existe una comunidad en inglés y son puras redes subterráneas y correos de las brujas, ¿cachai? Como, mira, yo conozco a este de acá y este de acá, y así se van formando las redes, así se forman de manera natural, pero de manera explícita, como con intencionalidad, como que yo digo, voy a formar un grupo de personas, ¿cachai? Que estén realmente preocupadas, que tengan que, y ahí se cubre uno de las
de los aspectos desde el punto de vista de la acreditación universitaria o de la acreditación institucional que se llama vinculación con el medio, ¿cachai? Como que tenemos que tener básicamente una oficina que reciba trabajos, pegas, que tenga contacto constantemente con profes que están en el sistema, ¿cachai? De hecho, estamos trabajando, y ahí el Bruno también cacha más, el Bruno trabajó en el Nacional. También ahí estuvo mucho tiempo el otro profe que también se fue a hacer un magíster afuera. El otro profe que también era del PEDA. No sé si me ayuda ahí un poquito, Bruno, pero ahí también había otro profe, ¿cachai? También tenemos al Alexis Silva. El Alexis Silva también está en el profe de la Aplica, ¿cachai? Y ese loco está como bien entusiasmado con los debates. Entonces, lo bonito es como el Rubén, gracias, Bruno. Entonces, lo bonito es que podamos juntarnos, ¿cachai? Y que esta cosa no se pierda, que sería como la primera forma que propondría yo como para que nos podamos contactar, ¿cachai? Y más allá de eso, las redes no son solamente de trabajo, sino que las redes también son de apoyo. No necesariamente por si se busca pega, sino que también de repente si yo tengo problemas, por ejemplo, si yo de repente no tengo dónde trabajar, de repente en una de esas, ¿cachai? Hay una persona que te puede ofrecer trabajo, te puede ofrecer oído, weón. Es básicamente generar comunidad primero, ¿cachai? Y después las redes se podrían ir dando un poquito más como sola. Pero en mi tiempo en el PEDA a nosotros no nos pagaban ni siquiera no sé si se ve ahora, Dani, pero a nosotros nunca nos pagaron yo iba a hacer la práctica y nunca me pagaron la práctica. Tenía que costear todo yo, ¿cachai? Y yo me tenía, y anda, bueno, anda que me buscaran un colegio, lo tenía que buscar yo. Entonces, esas cosas como que te hacen odiar un poco el PEDA, ¿cachai? Pero lo quería igual, ¿cachai? Al final uno lo termina amando igual, pues, bueno. Pero más allá de eso, es como que debería haber una cultura que propendiera a crear estas redes, creo yo, que es mucho más importante a largo plazo, porque de repente yo puedo tener un trabajo, se lo ofrezco al Dani, y el Dani dice, ya, salió esto. El Bruno también lo mismo, salió esto, ¿cachai? La Valentina, hay un trabajo que ella de repente está con millones de subtítulos al mismo tiempo, necesita gente, ¿cachai? Pum, la Valentina se contacta con el Dani, ¿cachai? Ahí tení. Y eso es lo que hace falta, que nos unamos un poquito más y que dejemos un poquito esta como no sé, pues como abulia, weón, como que no existimos después de que salimos del PA y entramos en la vida adulta y pues, ¿cachai? Esa es la weá penca. Y qué bueno que ustedes hayan agarrado gente que no quería ser profe, pues, weón, eso es interesante porque hay mucha gente que se sale de la carrera a medio terminar y esa gente también sería bonito como contactarla y ver en qué están, ¿cachai? De repente, no recuperar la gente, sino que de repente preguntarle en qué están. Yo creo que sería y como ya me fue un poco a la chucha, básicamente crear redes también requiere un poco de crear comunidad. Eso yo creo que un poquito la idea Vicente como para redondear. Vale por el tiempo. Sí. No, está súper bien, René, muchas gracias. Yo creo que mucha gente puede compartir eso también, del resentimiento que se le puede agarrar al PEDA, aunque es el alma mater, pues, o sea, donde salimos, qué sé yo, pero sí, bueno, no nos ayudan con la práctica, lo que resulta en mala experiencia, entonces naturalmente se va a generar un repudio a la carrera pedagógica. Entonces, claro, extiendo la invitación, si es que quieren hacer como Héctor y hacer preguntas a nuestro invitado, por favor, be our guest. Yo tengo unas consultas, pero se aleja un poco el tema de los contactos. No importa, Marcelo, por favor, haz tus preguntas. Ok, hola, espero escucharme bien. Bueno, primero que todo me gustaría agradecer los links ahí que estuvo compartiendo René, lo encontré súper interesante. Yo personalmente estoy súper interesado en el tema de la traducción. Y por ahí más se van mis consultas. Son dos. Primero, en un momento René mencionó que era muy importante saber cómo hacer la traducción como para que te fuera bien. Desde ahí que le quería preguntar cómo a qué se refería con eso y cuál sería como la forma de lograrlo, ¿cachai? Y la segunda pregunta se me olvidó, pero va a volver, así que permítame si me podría responder y consulto de nuevo. ¿Cómo hacer la traducción para que salga bien? Chuta, tenéis que recurrir a harto elementos. Primero, conocer bien el texto. Conocer bien el texto, el cotexto y el contexto. Básicamente, cuando hablamos de cotexto, estamos hablando de un concepto lingüístico que podría propender a malentenderse, pero básicamente lo que va junto al texto y que tiene que ver con la cultura, que no tiene nada que ver con el contexto. O sea, ¿qué fue lo que influyó
qué fue lo que influyó para que el texto se escribiera de cierta manera. Espero no ser tan enredado. Y el contexto es básicamente la historia que hay detrás, el contexto histórico, el contexto, por decirlo así, artístico, el contexto científico, todo lo que propendió para llegar a escribir lo que se escribió. Por lo tanto, todo contexto tiene, por lo tanto, todo texto tiene su contexto de producción. ¿En qué año fue creado? Bajo qué periodo? ¿En qué época? Si era en el periodo romántico, si hablamos desde el punto de vista de Shakespeare, era en el periodo isabelino, Elizabethan, creo que se dice. Eso es lo interesante. Para hacer un buen texto también tenéis que leer caleta, Marcelo. Hay que leer, pero mucho. Tienes que leer mucho, mucho texto, sobre todo en la lengua meta, en la lengua que tú quieras traducir. Porque lo que yo aprendí, pues yo no soy traductor. O sea, no estudié traducción, digamos. Lo que yo aprendí del traductor es que no hace falta necesariamente manejar bien en inglés, también tienes que manejar muy bien el español y sobre todo desde el punto de vista lingüístico formal. ¿A qué me refiero con esto? A que no es necesario que tú seas hablante nativo de una lengua, y es un concepto bien ambiguo el del hablante nativo, pero más allá de eso, como para que se entienda, no basta con ser hablante nativo, no basta con ser excelente hablando inglés, sino que lo importante es cómo tú haces una homologación cultural de un sistema lingüístico a otro, llámese del español al inglés. ¿Cómo yo puedo explicarle a una persona que no habla inglés lo que quiso decir el autor o la autora en este caso? Yo creo que mantener por lo menos todas esas cosas bien conscientes es bastante bueno, y sobre todo leer y no dejar de leer y leer constantemente. Y sobre todo si quieres especializarte en un tema, leer todo lo que tenga que ver con respecto a ese tema y todos los textos que rodeen al texto que tú quieras traducir, porque te va a dar más contexto y vas a poder ser más accurate en tu traducción. Y quizá incluso puedas hasta ser parte de la cultura a través del contexto. Y entonces y ahí es donde tú lees la intencionalidad del autor. Si tú estudias a Shakespeare en su contexto de producción, llámese periodo de Elizabeth I, por ejemplo, en el siglo XVII, 1600, por ahí 1500, el teatro isabelino, que era un teatro, por ejemplo, si tú te ponías a pensar que era un teatro público, ¿cachai? Entonces, toda esa intencionalidad y toda esa cultura te ayuda a empaparte, ¿cachai? Para generar una traducción, digamos, como tú muy bien lo dijiste, buena, ¿cachai? Que se pueda diferenciar un poco de la otra. Es un proceso súper largo, Marcelo. Espero no estarte asustando con esto, pero es caleta de pega y hay que como ponerse como en the mindset, como que tenéis que cachar que es mucha pega para traducir. No sé si mis colegas Bruno, tanto como Bruno o Valentina, quieran como agregar un poquito porque también han hecho lo mismo que yo. Muchas gracias, René. A ver, pues, ahí va a empezar Valentina. Una cosa pequeña, sí, puede que yo sea solamente un simple, honesto, o sea, humilde moderador de aquí, pero también te recomendaría como empezar trabajando porque, así como empezando con proyectos pequeños, como en abril pasado salió un piloto de una serie de televisión, la cual todavía no estaba traducida. Yo se la quería compartir a muchos amigos, pero que no hablaban inglés. Entonces el siguiente paso natural, lógico, era traducirlo yo y mandárselo a la gente. Entonces, ahí te vas a dar cuenta de las dificultades, ahí te das cuenta, a lo mejor no sé tanto el idioma, no sé, como la práctica. La práctica. Bueno, ese aporte pequeñito, ahora le doy la palabra a Valentina, por favor. Ya, mira, yo sin mucha, o sea, no sin mucha base teórica, con cero base teórica para hablar al respecto, solo puedo decir que estoy de acuerdo con René en que hay que leer mucho, y no solo del tema que estáis hablando en específico, sino que leer ficción, no ficción, porque así vais ganando vocabulario, vais cachando como distintas estructuras, ¿cachai? Distintas experiencias idiomáticas que es súper importante de entenderlas para cuando queréis traducir, porque son esas cosas que no podéis traducir literalmente porque se pierde todo el sentido de lo que estáis diciendo. También no solo leer libros, sino que viendo series, ¿cachai? Para escuchar como lenguaje coloquial, que tal vez ya no va a ser lo mismo que estar hablando con una persona nativa en una situación real, pero siempre una súper buena aproximación igual, pues. Ese es mi aporte. Ya, muchas gracias René y Valentina también. Me acordé de la segunda pregunta ahora conversando con lo que decía Valentina. Era por lo mismo, el tema de la preparación para ser traductor. Yo estaba como planes a futuro, así como, como especializarme en la traducción, pero hay distintas opciones. Había visto una de INACAP, pero es como de negocios internacionales.
ahora compartieron también esta opción del magíster en la Católica, que nos echaba mucho en verdad. La segunda pregunta era preguntarle a Valentina, por ejemplo, que está trabajando en eso, si es que se había preparado como con algo, como otra carrera o un magíster, o ustedes que saben algo, si es que saben algo en general así del tema. Mira, yo no me preparé absolutamente nada. Yo salí de la U, postulé a una empresa, a esta empresa de subtítulos, y entré por otra pega, pero yo siempre he leído mucho y he visto mucha tele. Entonces igual tenía una súper buena base, mi papá es profe de inglés, mi tía es profe de inglés, entonces como que por ahí venía más donde yo sentía que estaba mi fuerte. Y estando en esta pega, ahí siento que fui mejorando caleta y que fui entendiendo la diferencia entre saber inglés y saber traducir, ¿cachai? Como que lo fui entendiendo en el camino, yo no estudié nunca nada al respecto. Así como gracias. comentario Solo agregar, cortito. agregar Wow. una cosa, acabo de pegar una carrera, como decía Marcelo, en la Universidad Arturo Prat, que es estatal. Está la licenciatura en traducción también, por si te interesa también estudiar otra carrera o otra licenciatura, no sé, ahí también hay otra como Muchas opción. gracias. Muchas Vale. gracias, le voy a echar ahí un ojo a todo. El Dani creo que había Sí, levantado la el mano. Dani había levantado la mano, eso mismo iba a decir. Es que yo tengo una opinión muy particular con respecto a lo de estudiar, Marcelo, porque, mira, hay caleta de gente del PEDA, porque yo me acuerdo cuando yo fui al lugar donde trabaja la de los tenos a buscar pega muchos años atrás, de hecho no nos conocíamos. Había mucha gente de mi generación, de hecho, de otras generaciones del PEDA. Entraron así y quizá al principio los dejaban como porque hay distintos rangos, hay gente que corrige, hay gente que le manda la traducción más brígida, hay otros que son solo tipean, ¿cachai? Onda como captions, etcétera, etcétera. Entonces, por esa parte, como con experiencia, por supuesto que sí, y con respecto a lo de los títulos, mi punto es que para mí, personalmente, insisto, estudiar algo tiene que ver con que si quería el título o quería aprender. Porque si quería aprender, hay muchas formas de aprender que son gratis. Pero si lo veis como un movimiento estratégico, ¿cachai? Donde sí tenéis la plata, donde sí lo podía hacer, o podéis conseguir un crédito, lo que sea, una beca, lo que sea, como movimiento estratégico para sacar el título, porque en esta pega X te están pidiendo el título, y qué sé yo, ahí es donde yo lo veo como algo, sí, dale, estudia, pero insisto, una visión muy personal, ¿cachai? Que fue por lo que yo entré a estudiar el magíster en realidad, que fue más me conviene hacer un magíster que porque quiero aprender, sí, o sea, yo quería aprender, pero por aprender, hay muchas formas de aprender, ¿cachai? Pero si vayas a estudiar algo después de tu carrera de pedagogía en inglés, ¿cachai? Que yo personalmente te aconsejo que seas estratégico en ese sentido. Necesario no, plata no. Eso. Muchas gracias, Dani. Ahí como que comenté en el chat. Y gracias, René, por los links también. Bueno, muchas gracias a todos por responder. Now we're nearing the end de la sesión, así que les pediría si es que cualquiera de los invitados o de la gente que está aquí presente, si quiere hacer las últimas preguntas, sino para que digamos nuestras final remarks de cómo se han sentido durante esta sesión, si es que ha cambiado algo su postura respecto a lo que sea, y para que lo compartan, por favor. Dale, Chelo, por favor. No escuché bien si la pregunta era para los ex estudiantes o para nosotros, pero yo me gustaría compartir igual que sinceramente no había cachado mucho de qué se trataba todo esto de Bonding in English, pero al ver ya el tema de Nota Teacher fue como para mí como necesito ir así porque igual estaba hace tiempo ya pensándolo y nada, encuentro que la oportunidad ha sido súper buena, una para conocer opciones, porque de repente a uno no se le ocurre, uno piensa así, podría ser por esto, pero hay otras nuevas, como René, que nombró un sinfín de cosas que sabe hacer. Pero ha sido súper bacán y súper
fructífero, no sé si decirlo, como súper útil, no sé cuál es la palabra, no lo encuentro en este momento, pero eso, muchas gracias, ha sido acá la experiencia. Ah, y me faltó incluir que reconfortante también, porque dentro de lo que he unido de profesores de inglés lleno de vocación, uno que no de repente no la siente tanto así o no le interesa mucho, no sé, igual me sentía así como, puta, em, eh, no sé, como que no correspondo aquí, y es como, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? Entonces igual es como aliviante, por decirlo así, que otras personas también hayan considerado las mismas opciones. Gracias, Chelo. El Sebastián me parece que levantó la mano, por favor. Te cedo la palabra. Fue sin querer, pero yo estaba escribiendo un mensaje. Iba a decir iba a decir lo de eso de la vocación, que igual se habló entre medio, que eso de la vocación se manosea caleta y está súper sobrevalorado al final porque como que hay carreras que son por vocación y otras que no. Como que no te permite tampoco ser profe sin sentirte culpable porque tenéis que tener eso por detrás, que tenéis que tener la vocación. Yo creo que no es tan así tampoco. Como que obviamente uno si quiere ser profe, eligió la rama humanista es porque quiere tener contacto con la gente, pero no por eso tenéis que echarte el mundo al hombro, así como solucionar todo lo que tienen que hacer los profes. Eso, como no sentirse mal por no tener la vocación, que al final como que todos tenemos aficiones y también queremos desarrollarnos profesionalmente en eso. Yo creo que eso si no es tan excluyente. Sí, me parece, yo también comparto las palabras de Sebastián y de Marcelo. Y también extiendo los agradecimientos por venir. Ahora les quería pedir a Valentina, Bruno, René, que nos dieran unas final remarks para despedirnos de esta sesión. Así que, por favor, les cedo la palabra. Ya, primero, a Marcelo creo, que dijo que se sentía solo en su no vocación. Te entiendo, Caleta, estuve 5 años en la misma y es bacán cachar que en verdad, sí, tal vez terminaste una carrera que no es lo que tú querías hacer al final, pero que yo no me arrepiento para nada de haberla terminado. ¿Cachai? Como que igual si no fuera porque tenía ese título no podría haber encontrado una pega que me encanta de traductora. ¿Cachai? Así que hay esperanza para los que no quieren ser profes y eso, paciencia nomás. Muchas gracias. Bruno levantó la mano. Por favor. Bueno, yo quiero hacer hincapié en dos cosas. La primera es lo que mencionaba el Tito también, de establecer redes. Cualquier sea la carrera que quieran seguir, cualquier sea el camino que quieran seguir, siempre las redes van a ser importantes, pero obviamente que estas se construyan de una manera saludable y cooperativa, porque siento que eso es esencial. Actualmente, como mencionaba René antes, yo pertenezco a una red con Rubén, con Alexis, puro estudiante del pedagógico, en donde ahora hacemos y organizamos eventos para hacer debates entre los estudiantes, hacer competencias Spelling Bee y muchas cosas que son bien interesantes. Por otro lado, también mencionarle al Marcelo que si es que se siente perdido con la vocación, que eso es totalmente normal. Yo también cuestiono mi vocación casi todos los días que estoy en la carrera, casi todos los días que estoy buscando trabajo, casi todos los días que estoy planificando una clase, cuando termino una clase y funciona muy bien, o a veces se va toda la mierda. Uno siempre está en ese proceso de estar cuestionándose. Pero también en ese momento del cuestionamiento uno encuentra qué es lo que de verdad quiere. Yo, por ejemplo, hablo con mi hermana que también es profe y ella me cuenta los problemas que tiene con sus estudiantes que son del Sename y todos los desafíos que presenta eso. Y yo sé que yo no tengo las herramientas para poder hacer lo que ella hace. ¿Quiere decir que mi vocación está bien o mal? Simplemente quizás todavía la estoy buscando o quizás todavía estoy buscando qué es lo que me acomoda a mí como profe. Y para cerrar también, las personas que quieren cambiar quizás de carrera, siempre existen estas posibilidades de los working holidays a los que son menores de 30 años, que el solo hecho de saber inglés ya te abre muchas puertas. Un ejemplo, un amigo que entró conmigo en la carrera, que salió conmigo, él ahora está viviendo en Australia, trabajando de barman, porque ser profe no le gustó y
si bien la vida que lleva no es de las mejores, sí se siente cómodo con lo que está haciendo ahora. Simplemente por el hecho de saber inglés, estar certificado y buscar otro horizonte, ahora está en otro lado del mundo haciendo otro tipo de cosas que también le llaman la atención. Así que quizás si esto no es lo que te gusta, no necesariamente el fin del mundo. Eso. Gracias, Bruno. Ahora René, por favor. Muchas Vale. gracias. Pucha, adhiero a todo lo que dicen Valentina y Bruno, completamente, adhiero completamente y para nada el fin del mundo, uno no es poroto en País la Marina, tampoco Tarzán en la Guerra de la Galaxia ni todas esas tallas muy fome antiguas, pero sí por lo menos lo interesante de ser poroto en País la Marina es que uno es más, por lo menos a mí también me pasó, sí, es que ya ahora, así como nadie quería estudiar inglés, pero incluso yo tampoco quería estudiar inglés, pero más allá de eso, también, po, y eso también nos hace ser personas y profesionales más vigilantes de nuestra propia formación, pues de repente también nos superpone y nos insta a tener una actitud mucho más crítica con nuestro trabajo, y eso se valora mucho en el mundo laboral, que uno sea una persona muy autocrítica, no destructiva, pero sí autocrítica, y eso es muy interesante porque ustedes van a empezar a encontrar y tienen un camino y como que estudiar algo que no les gusta los propendió a encontrar un camino, ¿cachai? Que era de verdad, como ¿qué cresta quiero ser yo? Y eso quizás es más enriquecedor a largo plazo, porque al final quizás van a pasar por hartas cosas que los van a formar, pues. O sea, de repente esta carrera que no les gustó los formó de alguna manera, les dio una herramienta para cierta cosa, pero ustedes ahora quieren hacer otra cosa. Entonces, lo interesante es que van a ser personas que van a ser honestas consigo mismas. Yo creo que eso es lo más importante, porque se están reconociendo que no les gusta la carrera. Hay gente que ha estudiado y dice, chuta, ya me tiene que gustar porque tengo que terminar, y uno como que no es la idea, no es la idea como presionarse. Siempre es bueno también utilizar la herramienta que tienen como plus para otra cosa. De repente, si quieren ser como el Marcelo que quería ser traductor, ocupó toda su formación lingüística que tuvo en el pedagógico y la va a utilizar para también, y como es profesor, también tiene herramientas de profesor, entonces también va a estar pendiente y va a asimilar el contenido actitudinal de, por ejemplo, de que lo que está entregando va a pensar en la otra persona que lo va a leer, y eso no lo tiene necesariamente todos los traductores, sino que quizás me imagino que la formación pedagógica que tiene quizás lo va a hacer una persona un poquito más consciente del otro, o de la otra, o de la otra edad. Yo creo que eso es importante, que ocupen todo lo que aprendieron en el pedagógico y lo pueden aplicar como un plus y puedan hacer de la miseria algo mejor. Pues de repente, chuta, esta cuestión es terrible, pero al final no. Y hay una cosa bien interesante, y ya está chistosa y no quiero competir con nadie, pero por lo general la gente del PEDA cuando entra a las clases se nota que venís del PEDA, se nota que hacís clases con nada, con cero presupuesto, de la nada así una clase, entonces ustedes ya tienen de alguna manera una formación todoterreno si es que se quiere ver desde ese punto de vista. Así que yo creo que están terriblemente bien preparados desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista pedagógico también. Imagínense que cómo será esta cosa, que yo en todas mis prácticas, cuando fui a hacer la práctica en el PEDA, yo tenía compañeros de universidades súper prestigiosas y daban jugo, hermano, daban jugo de una manera impresionante. Lo digo con toda la responsabilidad del mundo, y durante todos mis años ejerciendo la pedagogía, se nota inmediatamente. Esto es súper chauvinista lo que estoy diciendo, pero desde el punto de vista de la formación pienso que la gente del PEA se nota al tiro, se nota la legua cómo hacen las clases, se nota la legua que están pendientes de otras cosas, están preocupados de la formación más emocional, están preocupados del contexto que viven los estudiantes. Es otro tipo de formación, una formación política más, tiene un pensamiento político más desarrollado, entonces no son súper personas, no son como que la llevan, pero en ese aspecto, desde el punto de vista de la pedagogía, mucho. Y eso ustedes, me imagino que si quisieran aprovecharlo, sería terrible bueno para las pegas que ustedes quieran hacer. Incluso la misma pedagogía la pueden, si quisieran enseñar a futuros y futuros traductores, también lo pueden hacer. Tienen la pedagogía. De repente, si quisieran también eso mismo, hacer pedagogía en la traducción, lo pueden hacer ahí, pueden formar sus propios cursos, etcétera. Pueden generar, no sé, pues cursos de perfeccionamiento a profesores que se quieran meter al mundo de la traductología. Ustedes ya son profesores, van a entender a su público, van a entender a la gente que va a tomar el curso.
diplomados, pueden hacer millones de cosas. No es solamente estudiar otra cosa y empezar a ejercer como traductor. Hay millones de cosas. Pueden formar empresas, pueden formar, no empresas gigantescas, pero sí quizás emprendimiento, y eso también genera y llama redes de contactos también al mismo tiempo. Bueno, en fin, eso, me callo, y aquí Héctor tenía la mano pedía hace mucho rato, lo siento. Sí, no, muchas gracias René. Le vamos a ceder la palabra al Héctor porque también no estamos pasando con la hora, pero dale Héctor. Ya, ya, ok. Mi pregunta era la siguiente. Lo que pasa es que, bueno, yo, o sea, esto no, es algo que me gustaría hacer. No sé, o sea, yo no sé qué tan, mi pregunta es que cuán alejada está de mis posibilidades, me refiero, de que sea factible. Ahí, si es que alguno de nuestros invitados pudiera responder. O sea, el René sabe más, pues, Dale, Pero René, Dani, pues. weón, si todos saben. Lo que te interesa, Héctor, es historia de Inglaterra, historia de la lengua. Ahí no caché Sí, mucho, me perdí. de la lengua, sí. Historia de la lengua inglesa. Sí. Ya. En Chile, que yo sepa, si ahí Bruno me puede corregir o Daniel, yo no conozco ningún magíster que sea específicamente sobre eso, sobre, digamos, historia de la lengua. Lo que se acerca, algo que te pueda ayudar, es el que está en la Chile que yo conozco, que es el magíster en lingüística, que ven un poquito de historia de la lengua, pero no está todo relacionado con historia de la lengua. Son elementos mucho más distintos. Por ejemplo, puedes un poco profundizar en lo que tiene que ver con la morfología, digamos, con los cambios lingüísticos desde el punto de vista de la historia. Eso podría ser más específico, y quizá un poco desde el punto de vista de la gramática, veis veis lingüística cognitiva también, ves gramática cognitiva. Entonces son distintos paradigmas para ver la gramática. Pero más allá de eso, en Chile yo no conozco absolutamente nada, pero no estáis para nada perdido, Héctor. Es simplemente que tenéis que buscar en otro lado nomás. Yo te acabo de mandar aquí un link. Soy el buen de los links, pero yo te acabo de mandar un link que básicamente tiene que ver con un poquito lo que tú estás diciendo. Siempre es bueno averiguar. También te recomiendo una universidad que es bastante interesante, que es la Universidad de Edimburgo. El Dani ahí tuvo también un tiempo como estudiante de intercambio, y creo que Bruno también. La Universidad de Edimburgo recibe a hartos estudiantes chilenos, así que es bastante interesante que revises en Edinburgh University, que te puedas meter ahí. De hecho, es para donde yo quiero ir en algún momento, post-COVID, obviamente. Lo interesante es que ahí podéis estudiar historia del arte, está la historia también de Inglaterra, puede haber también historia de la lengua. Todas esas escuelas, digamos, europeas, yo creo que te pueden ayudar harto, y no piden, creo que la nota mínima que pide la Universidad de Edimburgo para ingresar es un 5,5 final. No, eso sería como un poco lo que te puedo yo adelantar, de mis propias averiguaciones, digamos. Que podría averiguar la Universidad de Edimburgo. Eso. No sé qué Muchas pueda aportar Bruno o el Dani. Sí, el Bruno tenía la mano levantada hace un rato. Claro, como bien dice René, lo más cercano que tenemos en Chile son magísteres de lingüística y literatura, que eso te puede acercar desde cierta manera a lo que es historia anglosajona. No es historia en sí, pero sí te perfilan desde lo que podría ser la pedagogía. Ahora quizás podrías tener más suerte buscando programas en el extranjero, y como bien dice René, la gran mayoría de universidades de Inglaterra acepta estudiantes chilenos con promedio de licenciatura 5,5 para arriba y con un IELTS de 6,5, 7,5 mínimo, depende de la universidad. Entonces son esas cosas las que tú tienes que considerar desde ahora si es que te gustaría postular más adelante. Ahora, respecto a financiamiento, existen varios programas que te pueden financiar ese estudio, como por ejemplo Becas Chile, que lamentablemente hoy se encuentra suspendido por la pandemia, quizás vuelve más adelante, pero un aspecto importante de esto es saber postular. Y eso es, tú tienes que saber explicar por qué esta carrera que a ti te gustaría estudiar, que sería Historia Anglosajona, va a ser un aporte a lo que tú vas a hacer como profesor de inglés. Entonces, si tú tienes la película clara, que es básicamente entender el por qué tú quieres estudiar eso y lo puedes justificar de por qué esto va a ser un aporte a la comunidad,
tendría cero problema y lo podría postular. Por otro lado, muchos programas tienen distintas mallas, como por ejemplo tú puedes estudiar lingüística en distintas universidades y una universidad puede enfocarse mucho más en lo que es historia anglosajona. Pero básicamente eso, si quieres ir a futuro, como René está escribiendo en el chat, yo te recomiendo que empieces a leer las bases de las becas para que entiendas cómo postular y cómo tú poder juntar tu amor por la historia anglosajona y tu carrera, para ver cómo se pueden mezclar y cómo tú lo podrías presentar para que te financien un programa, porque yo creo que no se separan tanto. Tú puedes estudiar perfectamente eso, pero todo depende de cómo tú utilizas lo que aprendiste para tus clases más adelante. Oye, eso es todo un Muchas mundo gracias. lo del postular a un magíster, sobre todo para la entrevista. Tú tenés que convencer al grupo académico de que lo que tú quieres hacer, y tienes que convencer al grupo académico, y aquí Bruno también y Dani me pueden decir lo mismo, me pueden como apoyar, incluso hasta la Valentina, les tienes que demostrar al grupo académico de que tú eres un candidato potencial y que no vaya a abandonar el magíster a medio camino, y que tienes una línea de investigación clara desde el principio. A eso más o menos son como un poco las personas que dejan adentro. Eso nomás quería decir. Ya, muchas gracias. El Dani Te tenía algo agradezco. que decir, dijo que le tardaba un minuto, se lo vamos a cronometrar. Mentira, dale. Oye, ténganse fe, ténganse fe. Yo tuve esa pega en la consultora como 5 años porque alguien me dijo, oye, necesitamos a alguien que evalúe el nivel de inglés, y eran lucas seguras cada ciertos meses. Un amigo fue a hacer una traducción en simultáneo, una interpretación en simultáneo que es peluísimo, y lo hizo bien, y le fue bien, y todo salió bien. Una amiga que partió en hotelería terminó siendo como jefa de piso en el Sheraton, en el Hyatt, en una parte súper importante, y partió igual como están ustedes, saliendo de la carrera sin nada de experiencia, tirando currículum acá. Ténganse fe, la vocación se ha ocupado mucho como para tirarnos así, para trabajen igual en condiciones paupérrimas, no es necesario, no se lo tomen así. Si quieren hacer otra cosa, háganlo, pero ténganse fe y denle para adelante nomás. Si puede salir algo, como puede no salir nada. Así que denle nomás. Eso era todo. Viste, un minuto. Muchas gracias, Dani. Y bueno, extender nuevamente las gracias a René, Valentina, Bruno y a todos los demás quienes participaron, y a ustedes por venir y todo. Me parece que hablo por varios aquí, que fue una charla súper enriquecedora. Dijeron cosas súper valiosas. Entonces, eso. Damos por finalizada la sesión por hoy día. Nuevamente, muchas gracias. Eso. Sin más que añadir. Gracias, chicos. Chao. Gracias, Elo. Gracias, Bruno. Gracias por René. todo. Con gusto. Chao, chao. Sí. Chao, chao, chao.